¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos, ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Bienvenidos, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos, Adrián? Buenos días, bienvenido. Buenos días, padre, ¿qué tal? Hoy tenemos otra entrega que tiene que ver con aquellos sentimientos o aquellas emociones que luego se transforman en sentimientos y se pueden convertir en dañinos, en peligrosos, nos pueden malograr nuestra vida e incluso boicotear los planes, proyectos, metas, todo aquello que hemos trazado, todo aquello que tenemos en nuestro proyecto de vida. ¿Qué te parece el tema, Adrián? Vamos a comentar sobre estos sentimientos, estas emociones precisamente que son peligrosas y además vamos a decir a los oyentes cómo podemos controlarlas y transformarlas. Por supuesto, padre, encantado de escucharlo. Adelante, sí. Bien, ¿por qué tenemos sentimientos malos? Así es, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué aparecen estos sentimientos malos? ¿Por qué surgen? Y además la pregunta que nos tiene que hacer pensar un poco, ¿por qué las aceptamos y las interiorizamos como si fuesen normales y dejamos que guíen nuestra vida, influyan en nuestras decisiones y a veces en la toma de algunas posiciones trascendentales o muy importantes en nuestra vida? Hay que diferenciar en primer lugar, Adrián, las emociones de los sentimientos. Las emociones son reacciones instintivas, instantáneas, se dan. Hay un hecho, ante un hecho, automáticamente sucede como respuesta una reacción. No obstante, esas emociones que viene de emovere, de latín movimiento, es un impulso, un movimiento natural del ser humano. No obstante, los sentimientos ya es algo estudiado, analizado, filtrado, es decir, elegido sentir. Precisamente sentimientos tiene que ver con sentir, tiene que ver con sentidos. Y entonces es el problema que a veces hacemos una mala lectura porque hemos tenido un mal recojo de información, hemos llegado a conclusiones erradas, el proceso de inferencia no ha sido lógico, no ha sido racional, no hemos tenido en cuenta diferentes aspectos, más información que a lo mejor no teníamos acceso, y es que entonces hemos llegado a una conclusión falsa, interesada, errónea, y entonces dejamos que lo malo pueda cambiar la vida, pero para forma negativa. Es decir, nos puede boicotear nuestra propia existencia. No te olvides que a veces el fallo está en el modo como interpretamos aquello que ha sucedido. Y la respuesta, nosotros debemos darnos siempre esa respuesta. ¿Y por qué he llegado a esta conclusión? ¿Por qué he asumido tal o cual actitud ante lo que sucede? Ante tal o cual hecho que ha sucedido y que inmediatamente yo he despertado tal o cual emoción que se ha convertido en negativa, y no solo negativa, sino que además estoy guardando dentro de mí, estoy generando, estoy cultivando sentimientos malos, dañinos y a veces hasta perversos que en realidad pueden hacer que nuestra vida sea lánguida, tenue, oscura, que nos llenemos de enfermedades y además que nuestras relaciones interpersonales con aquellos que tienen que ver con nosotros, que se relacionan, que están en nuestro entorno, sea tensa, sea de conflicto, de batalla, y a veces siempre estamos a la defensiva. Y una consulta, padre, ¿qué debemos hacer, cómo debemos procesar los sentimientos para que estos no se vuelvan malos o no sean malos? Ahí está la clave. Precisamente lo has dicho tú, Adrián, es decir, cómo lograr que los sentimientos no se vuelvan malos, que no sean dañinos o en definitiva que no nos perjudiquen a nosotros mismos y no lastimen a aquellos que se relacionan con nosotros, aquellos que tienen que ver con nosotros, con nuestra circunstancia. Precisamente la clave, Adrián, está en la interpretación, saber interpretar esos sentimientos. Yo siempre suelo decir, y lo digo en todos mis libros, hay que leer bien. No te olvides que inteligencia emocional, además, lo que quiere decir o lo que quiere representar la inteligencia emocional es saber leer los hechos, los acontecimientos, los sucesos que tenemos cotidianamente. Intus legere, saber leer, saber elegir. Ante tal o cual hecho me conviene tal o cual sentimiento. Ante tal o cual suceso
me conviene tal o cual emoción. Esta emoción podría ser dañina, esta si la dejo crecer, si la alimento, si la acepto como tal, si la adopto, es que podría crearme sentimientos perversos, dañinos, y podría complicar mi propia vida, mi vida interior, me podría afectar mi paz interior, podría cambiarme la vida totalmente para mal. Entonces, la clave precisamente está en saber leer. Yo siempre insisto en el filtro. Hay que filtrar, hay que cotejar, hay que analizar, hay que sopesar, siempre pasar por el filtro del intelecto. Es decir, a ver, ¿ha sucedido esto? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Estos sentimientos se podrían convertir en dañinos, en perversos. Y yo siempre suelo recetar o suelo sugerir el filtro, el triple filtro de la destilación, que precisamente recoge Nick Owen y que lo remonta hasta el propio Sócrates. Este filtro es fenomenal porque nos habla de la verdad, de la bondad y de la utilidad. Han sucedido hechos. Hemos tenido eventos, acaba de suceder tal o cual cosa, pero ante aquello debo aplicar este filtro que precisamente es fenomenal porque nos habla precisamente de la verdad. Aquello que me vas a decir, aquello que sucede, aquello que está sucediendo o aquello que tú mismo te estás diciendo a ti mismo, ¿es verdadero? ¿Has comprobado que es cierto? ¿No es un hecho falso? ¿No es un hecho interesado? ¿No es un hecho a lo mejor muy subjetivo? Entonces, si es verdadero, has pasado el primer filtro. Si es verdadero, está bien. Pero si es mentira, si no es cierto, si es una falsedad, a lo mejor una generalización, un tópico o un prejuicio, pues simplemente lo das por falso y no lo asumes. El segundo filtro, aplicamos. Aquello que me vas a decir es bueno, engrandece el grado de bondad, me hace mejor persona, hace que ame a los otros, que pueda apostar, que pueda soñar por un clima familiar, un clima laboral, un clima social mejor, me engrandece, me hace mejor persona, me hace buena persona. Y si la respuesta es no, déjalo ir simplemente. Y luego aplicamos el tercer filtro, el filtro de la utilidad. Aquello que me vas a decir o aquello que me estoy diciendo, aquello que estoy viendo, aquello que estoy percibiendo en la realidad, ¿es útil? ¿Sirve para algo? ¿Me hace mejor persona? ¿Me engrandece? ¿Fortifica o fortalece mis relaciones interpersonales, sociales? ¿Me hace, mirando hacia adentro, mirándome a mí mismo, me hace mejor persona? ¿Refuerza los valores, mis creencias, mi mundo social, mi mundo emocional que tengo dentro de mí? La percepción de mi mundo simbólico me hace mejor persona. Y entonces yo suelo decir a Adrián, si no es bueno, si no es verdadero, si no es útil, pues entonces, ¿por qué lo aceptas? ¿Por qué lo adoptas? ¿Y por qué lo conviertes en un sentimiento además que defiendes, que lo alimentas, que lo alargas, que estás dando todo el día, dándole vueltas en la cabeza con esos diálogos rumiativos que la gente suele tener? Entonces, siempre la clave está ahí, para que no sucedan esos sentimientos malos, para que no los adoptemos, para que no los interioricemos y no los hagamos parte de nuestra vida. 3 filtros. Primero, la verdad, la bondad y la utilidad. ¿Qué te parece? Bien, padre, entonces lo que voy entendiendo ahora es que para poder controlar estos sentimientos negativos es importante primero conocer bien nuestro entorno y la realidad, pues, ¿no? O sea, procesar bien los eventos que nos rodean. Los eventos que nos rodean, Adrián, y además que tú has recogido de la realidad. Es decir, hacer una lectura correcta, siempre insisto, recoger información buena, no información falseada. Digo en uno de mis libros, en Ser sabios y felices, precisamente, que la calidad del recojo de la información marcará las conclusiones de nuestro pensamiento. Si la información es imparcial, es buena, es de calidad, es positiva, voy a tener un razonamiento positivo bueno y voy a llegar a una conclusión buena. Pero si he recogido información falseada, interesada,
si queremos, que está afectada, porque estoy con rabia, estoy con cólera, es que no me cae esa persona, es que no puedo ni verla, cada vez que aparece cerca a mí, es que me pongo de los nervios. Entonces, es importante darnos cuenta la calidad de la información. Luego recogemos la información, la filtramos por el pensamiento, precisamente hay que razonarla. Y precisamente me recuerda a Cicerón, que decía: pensar es vivir dos veces. Es decir, recojo la información, lo tengo en mi cabeza, analizo, juzgo, sopeso los argumentos, la calidad de las conclusiones a la que estoy llegando, lo paso por los filtros. Esto es útil, esto me engrandece, mejora las relaciones familiares, el clima institucional en el trabajo, me hace mejor persona, llega a mis objetivos. Y si la respuesta es no, simplemente la desechamos. No te olvides además que hay una premisa, ya lo decían los filósofos estoicos durante muchos años, antes y después de Cristo precisamente: somos lo que pensamos. Y yo me atrevo a confirmar esta intuición, porque no te olvides de la calidad de nuestros pensamientos, tenemos calidad en nuestras acciones. Aquello que pensamos, aquello que decimos, la forma como nos hablamos, esos diálogos interiores que tenemos, esos pensamientos rumiativos que tenemos en la cabeza, ese hablar con uno mismo, si es bueno, si es lógico, si es racional, si es misericordioso, entonces se va a prolongar en tener buenas relaciones. Vamos a la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices. Despertar a la sabiduría. El objetivo de este programa es que despiertes la sabiduría que duerme en ti. Aquella sabiduría que te llevará a la felicidad, a mejorar las relaciones interpersonales, las relaciones sociales y sobre todo tu mundo interior. Aquel mundo que es habitado por Dios. Aquel mundo en el que puedes conversar no solo contigo mismo, sino dejar escuchar la voz de Dios, para que Dios hable, para que Dios susurre, para que Dios te sugiera aquel consejo necesario para tu propia vida, para que tengas una vida feliz, una vida comprometida, una vida relacional, pero no de cualquier forma, sino que las relaciones con aquellos que están con nosotros tiene que ser empática, tiene que ser proactiva, llena de alegría, de esperanza y sobre todo testimonial, para que la fe sea una fe que contagia, una fe que enciende. Estamos hablando en este día no dejar que los sentimientos malos se hagan parte de nuestro mundo simbólico, de nuestro pensamiento, o si queremos de la filosofía de vida, de nuestro estado de ánimo. Simplemente saber frenarlos a tiempo, reconvertirlos, porque no nos olvidemos, lo decía antes de la pausa, es que en realidad somos lo que pensamos. Ahí está la calidad de nuestras relaciones, precisamente, que se fraguan, que se hacen, que se forjan en el pensamiento. Y padre, una consulta. A veces a uno le cuesta mucho reconocer lo dañino de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos malos que debemos controlar exactamente? Así es. A veces cuando hemos perdido la batalla, por eso suelo decir yo siempre, no pierdas la batalla, no dejes que te controlen los sentimientos malos, negativos, porque te va a costar hacer el proceso de redireccionamiento, de volver a desandar el camino, de volver a empezar nuevamente. Hay sentimientos que los tenemos que desterrar para siempre, por ejemplo, el odio, la venganza y una serie de sentimientos que se hacen parte de uno y que a veces nos parecen normal cuando no es lo normal. Es decir, que no te embargue la tristeza, que el odio no se apodere de ti, de tus palabras, de tus acciones, incluso de tu propia mirada, la envidia, los celos, la venganza y también el miedo que nos paraliza, el miedo que en realidad hace que no hagamos lo que tenemos que hacer, nos tiene detenidos, estancados en el tiempo. Precisamente el odio, no te olvides que en realidad es un envenenamiento interior que se hace a uno mismo. Es que en realidad no lo proyectas en el otro, porque el otro sigue su vida, sigue su ritmo, pero el odiar en realidad es como un cáncer que te va
carcomiendo de forma interior que cuando te das cuenta no hay nada bueno, no hay nada positivo en ti. El odio ha hecho además que desconozcas las capacidades, las potencialidades, todo aquello bueno que tienes dentro de ti. Por ello, queridos amigos, tenemos que desterrar al odio, la venganza, la envidia, que no te olvides que en realidad la envidia es el fracaso de la propia persona, o que si queremos es la ceguera de la persona que no es capaz de verse a sí misma, que ha renunciado a evaluar, a mirar, a analizar, a reconocer lo bueno y lo valioso que tiene dentro de sí. Invidere, es decir, la envidia, queridos amigos, es fijarte más en el otro que en ti mismo. Solemos decir la frase, ¿verdad? Siempre el jardín del vecino se ve más verde que el tuyo, que el mío. Eso ya nos diagnostica que hay cierta envidia. Siempre lo vemos mal. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y darnos cuenta de que la envidia no debe regir nuestro pensamiento, nuestras acciones. Igualmente los celos, queridos amigos, y el miedo. Es decir, estos sentimientos malos, negativos y todos los que se derivan de estos, es que no deben tener espacio en nuestra vida. Los tenemos que erradicar. Y todo lo contrario. Es decir, tenemos que despertar dentro de nosotros sentimientos buenos, sentimientos que nos hagan la vida bonita, que nos hagan la vida feliz, que nos ayuden a ser mejores personas, que podamos comprender a los demás, que podamos ser bálsamo, alivio, caricia para las otras personas. No hay que dejar que gane terreno la maldad. A la maldad, queridos amigos, se le vence precisamente con la bondad. Y decía justamente Cicerón, que lo había citado antes, pues Cicerón decía: el hombre que cultiva la bondad jamás piensa en hacer mal a nadie. Es decir, queridos amigos, es la bondad precisamente la que nos hace tener como referente de nuestras acciones a nosotros mismos, de tal forma que lo que dices es bondad, lo que haces es bondad, lo que generas tiene que ver con el bien, con la bondad, con la belleza, con la verdad, con la justicia, todos aquellos elementos que nos acercan, que nos hacen provocar alianzas en los demás. En cambio, la maldad produce el rechazo. La maldad produce además, queridos amigos, que se cree un ambiente oscuro, lúgubre, de conflicto, de pelea, de enfrentamiento, y que la vida no tenga sentido. También decían, queridos amigos, decían los griegos: te aman o te odian por el grado de bondad. A la persona más buena normalmente se le quiere más, se le estima más. Uno busca llegar a esa persona, beneficiarse de su sabiduría, de aquello que sabe, de aquello que puede, de la presencia, de la sonrisa, de ese consejo ideal, de la palabra, de la acción justa y la acción perfecta. Pero cuando la maldad es mayor que la bondad, normalmente los seres humanos solemos rechazar. Es que paso de esa persona, es que no quiero estar en ese ambiente, es que no quiero ir al trabajo, es que ya no me quiero juntar con ese grupo, porque hay maldad. Queridos amigos, es la bondad la que nos acerca, y entonces tenemos que aprender a controlar todo sentimiento malo o negativo. Y padre, bueno, esto puede parecer obvio, pero ¿por qué es importante que la bondad se imponga sobre la maldad? Yo siempre suelo decir a esta pregunta, Adrián, porque nos conviene. Es decir, y además porque la bondad delata inteligencia, trabajo interior, madurez afectiva, madurez emocional. Porque la persona que se decanta por el bien ha tenido un proceso no solo de conversión religiosa, de conversión espiritual, sino también intelectual. Y precisamente decía Sócrates: nadie hace el mal sino por ignorancia del bien. Es decir, Adrián, incluso el bien está emparentado con el saber y el conocer. Haces el bien porque conoces, porque sabes, porque has superado la ignorancia, porque no te has quedado con la maldad. Nadie hace el mal
sino por ignorancia del bien. Es decir, además, no te olvides que incluso la bondad, y es más su definición original, o si queremos decir de dónde viene la bondad, por qué tenemos que ser buenos, precisamente porque la bondad viene de Dios, nos remite a Dios y nos da pistas de Dios. Es decir, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es generoso. El origen de toda bondad está en Dios. Y no te olvides que nosotros somos imagen y semejanza de un Dios bueno y generoso. Un Dios que quiere que todas las cosas sean buenas, que todos seamos buenos. Entonces, precisamente allí está el reto. Más bondad, menos maldad. Superar todo aquello que nos aleja, que nos separa, que nos lleva hacia la línea de la maldad. Y también, Adrián, la bondad tiene que ver con la sabiduría. Decía precisamente otro filósofo griego, en la bondad hay toda sabiduría. Es que no dice, hay sabiduría, un resquicio, un adelanto de sabiduría. No, es que nos dice, hay toda sabiduría. Y no nos olvidemos que el origen de la sabiduría es Dios precisamente. Entonces, todo nos lleva a Dios. ¿Por qué tenemos que ser buenos? 1, porque nos conviene. 2, porque nos hace la vida feliz. 3, porque nos asemeja a Dios. Y si queremos, 4, porque toda bondad es sabiduría, porque queremos ser sabios, porque todo procede de Dios, somos creación divina y queremos parecernos cada día más a Él. Y si queremos, ponemos un punto más, un ítem más, porque además queremos que todos sean buenos. Si todos fuésemos buenos, un poquito más buenos siquiera, estaríamos mucho más felices, encontraríamos la felicidad y tranquilamente tendríamos ese reino de Dios que tanto nos hablaba Jesucristo. Padre, usted también mencionó la importancia de analizar los eventos que nos suceden en el día a día, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es esto útil y cómo es el proceso en sí? Así es, yo siempre suelo decir, cada instante tenemos que estar analizando nuestro pensamiento. A cada instante, es un proceso. Cuando despertamos tal o cual emoción, que ya te digo, las emociones son espontáneas, automáticas, se dan, porque está en nuestro ADN, porque es una forma instintiva de reaccionar ante un estímulo. Es una forma de protegernos, si queremos, ante los hechos, ante los eventos. Pero no obstante, está en nuestro trabajo poner el filtro del pensamiento. Siempre suelo decir, y siguiendo la psicología cognitiva, es decir, primero están los hechos. De los hechos se producen los efectos emocionales. Entonces yo digo, en el medio, y lo dice la psicología cognitiva y todos esos grandes psicólogos, en el medio, antes de llegar a los efectos emocionales, ¿por qué no ponemos el pensamiento como filtro? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué he reaccionado de tal o cual forma? Entonces, estamos pensando a cada instante, cotidianamente, estamos filtrando, analizando, sopesando nuestros sentimientos. Estamos cuidando las emociones para que no se conviertan en sentimientos malos, dañinos o perjudiciales. ¿Por qué he respondido de este modo? ¿Por qué puse esa cara? ¿Por qué no ayudé a esa persona? Es que lo pude haber hecho. ¿Y por qué no sonreí? ¿Por qué no saludé? ¿Por qué volteé la cara ante tal o cual expresión o esta situación que me desborda? Es decir, siempre, a cada instante, necesitamos filtrar nuestros sentimientos, filtrar siempre el pensamiento. Y lo suelo decir también en otro de mis libros. A cada instante tenemos que revisar aquello que pensamos y siempre decirnos, a ver, ¿esto qué sucede? ¿Esto que estoy pensando? ¿Esto que me lo estoy creyendo? ¿Es lógico? ¿Es racional? ¿Es necesario? ¿Resiste a la crítica? ¿Me hace mejor persona? ¿O todo lo contrario? Y si la respuesta es no, no lo duden. Hay que desecharlo. Hay que descartarlo. Bien, queridos amigos, vamos a la pausa. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Vamos a responder las llamadas. No te olvides, el reto es ser inteligentes emocionalmente para que aquella sabiduría que viene de Dios en realidad pueda hacerte la vida más bonita y más feliz. Dios lo da, Dios lo regala, Dios le concede a aquellos que le piden. No te olvides además que el arte de saber controlar las emociones y de analizar, estudiar los sentimientos tiene que ver precisamente con la calidad de nuestro pensamiento. Si pensamos bien, tendremos una vida tranquila, una vida feliz, una vida importante, como suele decir un filósofo. Tenemos una vida bien pensada, una vida despierta. Vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Rosita, ¿verdad? Desde Cutervo. Sí, desde Cutervo. Mire, padre, para primeramente mi saludo y agradecerle por el tema que está muy bonito sobre de cómo controlar nuestros sentimientos malos. Mire, lo que pasa es que a veces, ya si lo dejamos llevar eso, es que ya nos lleva por costumbre, digamos. Pero para que no es verdad, Rosita, es que se nos puede hacer una costumbre porque estamos todos los días en el mismo esquema, bajo el mismo pensamiento, con los mismos tópicos y podría ser rutinario y constante. Ajá. Y lo que pasa, mire, que no hay que dejarlo eso entrar porque, mire, si es que entra esos sentimientos o también pensamientos malos es porque, mire, si estamos matando a las personas que están a nuestro lado, tanto con veces con alguna broma pesada que no les gusta, o algunos que en veces dicen no me gusta lo que están haciendo. Entonces, mire, para que no vaya eso, hay que sacarlo y dejarlo más bien de lado eso, porque es muy importante que no entre pues esos sentimientos malos, porque si no nos destruye. Así es. Gracias, Rosita, gracias por esta llamada. Mira lo que nos dice Rosita, en realidad todo pensamiento malo no hay que dejarlo entrar, porque una vez que lo interiorizamos, aquel pensamiento, has dicho una palabra que me ha encantado, es que nos destruye. Es decir, los pensamientos malos, los sentimientos malos nos van minando interiormente y nos van auto boicoteando nuestra propia vida. Es decir, el daño no es tanto a los otros, es a uno mismo. Es decir, ten cuidado con lo que dices, piénsalo, analízalo, medítalo, porque la palabra que sale de la boca ya no tiene retorno, ya no hay vuelta, no hay regreso. En ese caso, cuidado con lo que dices. Las palabras hieren, matan o acarician o engrandecen. Y es mejor lo segundo. Vamos a la otra línea. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, padre. En primer lugar, mis felicitaciones por el maravilloso episodio que usted nos hace despertar espiritualmente. ¿Qué tal estás? Mire, padrecito, yo realmente pienso... María desde Arequipa, ¿verdad? Y muy amable, padre, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. La sabiduría es el sentimiento interno que cada ser llevamos. Así es también. Y otra, Ajá. de que los sentimientos también son partes positivas y negativas, pero para ello yo creo que cultivando ese yo interior tenemos que saber también canalizar más profundamente el yo positivo. Perfectamente, María, perfectamente lo has dicho muy bien. No te olvides que las emociones son reacciones instintivas, naturales, se dan porque se dan, pero los sentimientos ya en ellos tenemos un trabajo premeditado de estudio, de decisión, de costumbre y además una buena costumbre. Esta sugerencia que les estoy haciendo, analizarlos, estudiarlos, pasarlos por el filtro de la lógica y la razón. Entonces los sentimientos sí que pueden ser positivos o negativos. Los positivos nos engrandecen, los sentimientos negativos nos oscurecen, nos apagan, hacen la vida que sea oscura. La vida lúgubre, llena de conflicto, de tensión, y es algo que en realidad no nos ayuda para ser mejores personas ni para tener
una vida bonita. Vamos a la llamada, tenemos a César desde el Cercado de Lima. ¿Qué tal estamos? César, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, padre Nicolás. Aquí estamos, Sí. encantados de tenerte. Gracias, muchas gracias, padre. Cuéntanos, Bueno, César. al respecto del tema, lo que me está ayudando últimamente, que antes no lo tenía, digamos, tanto en cuenta, Ajá, ¿no? Porque yo soy una persona de 71 años. ya. Entonces, llegado a la conclusión que el referente para mí absoluto es tener los mismos sentimientos de Cristo. Ahí está la clave. Ujú. O sea, pensar, sentir, ver, mirar y amar como Él, ¿no? Entonces, eso últimamente me está revelando muchas cosas y simplificándome la vida también, ¿no? Y la misma complejidad de mis sentimientos, todo eso lo alivia, le pone un bálsamo a todos los padecimientos psicológicos o emocionales que pudiera tener, y me está funcionando muy bien esta verdad pues inmensa que es de procurar en todo momento tener los mismos sentimientos de Cristo, sea lo que sea la circunstancia que uno esté viviendo, Padre. Perfectamente, totalmente de acuerdo. Y no te olvides que Jesucristo manejaba de manera magistral las relaciones interpersonales e intrapersonales. Maestro de interioridad, lo conocía muy bien, sabía muy bien, incluso sabía qué decir, cómo actuar en momentos de tensión en el grupo de los apóstoles, con la muchedumbre, con la gente. Y precisamente los sentimientos que él transmitía a los demás, que él albergaba, además no te olvides que hacía que se contagie además, porque eso es lo bonito de los sentimientos buenos, de los sentimientos positivos, crea una sinergia positiva, que todos se benefician de él, de aquellos sentimientos que nos hacen mejores personas. Ahí está la clave, y no te olvides de ese Jesús que se apasiona por los demás, es un Jesús que siempre está en movimiento, que se encara con las personas, que llega a los otros, que la reta precisamente para ser mejores personas. Vamos a la otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, estamos con Teodosia desde el Cercado de Lima. ¿Qué tal estamos, Teodosia? Buenos días, bienvenida. Gracias, Padre. Bendiciones por escuchar tu programa. Padre mío, yo me veo bastante mal, yo tengo 80 años y bastante triste toda mi vida. Padrecito lindo, mucho angustia, me debilita mucho. También me dio diabetes. Padre, oración solamente pido. Dios, para Dios no hay nada imposible. Pues puede sacarme de angustia. Desde mi tortura, Padre. Así es. Teodosia, no te olvides que lo primero que tienes que hacer es asumir lo que te ha pasado, la enfermedad que tienes, pero no llevarlo con tristeza, con agobio, con desilusión, sino todo lo contrario. Esto es lo que tengo, esto es lo que me ha pasado. ¿Qué hago yo ante ello? Y no te olvides que lo emocional, lo somático, la forma como nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede, lo que no podemos controlar, las enfermedades, las pérdidas y muchísimas otras cosas más, no te olvides que la clave está en cómo lo enfrentamos, con tranquilidad, con calma, con sosiego, desarrollando paz interior y si quieres te doy más recomendaciones, ¿no? Cambiando los hábitos alimenticios, incorporando el caminar. Hay gente que me dice, no, es que yo no puedo caminar. Sí que puedes caminar. Es decir, camina en la habitación, camina en la sala, de la cocina a la sala y al comedor, ya lo tienes. Da 1000 vueltas dentro de tu habitación y verás cómo tu cuerpo se pone mejor. No solo las hormonas, no solo las glándulas que van segregando las hormonas de la felicidad y todo lo demás,
te crea la sensación de bienestar. Por eso el ejercicio es muy recomendable y acompaña con buenos pensamientos, buenos sentimientos. Siempre hay algo que dar, siempre tenemos algo que aportar. A pesar de estar en la peor situación, incluso de la cama, podemos irradiar alegría, tranquilidad, paz, el consejo adecuado, la palabra sencilla que hace precisamente que las personas puedan aliviarse contigo y disfrutar de lo que eres. No nos podemos, lo dije en uno de los programas, no nos podemos agriar, no nos podemos hacer ácidos, todo lo contrario. Hay que intentar ser positivos a pesar de que la vida nos dé palizas, que nos zarandee, que nos mueva. A pesar de ello, siempre ver el lado bonito de la vida. Tenemos también justamente el WhatsApp de Cecilia desde La Victoria. Dice: tengo un pensamiento que me está matando, un pensamiento negativo. Pues ya lo sabes, no te olvides. La clave precisamente está en aprender a pensar. Somos lo que pensamos. Y ahí está precisamente la clave para la felicidad. Aprender a pensar. ¿Qué te parece, Adrián, las respuestas o las preguntas de nuestros oyentes? Vamos a contestar más. Vamos al WhatsApp, pero antes vamos a darles una clave más. Yo siempre suelo decir por qué pasa lo que pasa o la recomendación para los oyentes, por qué estoy pensando de forma tan terrible, de forma tan negativa, por qué me está pasando esto y por qué no estoy viendo el lado bonito de la vida, el lado positivo. A pesar de enfermedades, situaciones tóxicas, agobios, desencuentros, lo que nos pase. Padre, y a veces estos sentimientos, estos sucesos vienen de manera súbita. Así Entonces es bastante difícil controlarlos, pues, ¿no? Separar la bondad de la maldad cuando algo viene tan de frente, tan imparable. Entonces, y tan mezclado a veces, ¿no? ¿Se puede controlar ese tipo de sentimientos? Sí, totalmente. Yo siempre digo, hay que aprender a pensar bien. Es decir, siempre intentar controlarlos, porque no te olvides, la clave está en el filtro. ¿Cómo filtramos? ¿Cómo comparamos? ¿Cómo recogemos aquellos sentimientos? Hacemos una lectura, analizamos, comparamos, medimos, miramos. Esto en realidad podría ser un desastre, podría esto ofenderme, podría esto lastimarme, podría hacerme fracasar o simplemente no. Entonces, nosotros, ante la actitud, y aquí te voy a citar, Adrián, a Epicteto precisamente, que decía esta frase que es fenomenal, es que la puedes aplicar a diferentes situaciones de la vida. No es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Es decir, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el detalle? Precisamente la clave, el detalle, la receta, la sugerencia está en el modo como nosotros leemos lo que sucede. Si haces una lectura negativa, te vas a enfermar, vas a hacer un escándalo, te vas a pelear con todo el mundo. No es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. ¿Ha sucedido un evento trágico? ¿Una enfermedad? ¿Una traición? Pues bueno, de esto vamos a sacar algo positivo. Una lectura positiva, una lectura inteligente, y verás cómo la vida va en otro sentido. Da un giro de muchísimos grados. Además, decía Marco Aurelio, hace falta muy poco para la vida. Es decir, la vida feliz está dentro de ti. Miren qué importante esto, ¿eh? Ojo, y lo decía ya Marco Aurelio, siglo II después de Cristo. Es decir, todo está dentro de ti. Hace muy poca cosa, hace falta muy poca cosa para ser feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Ahí está la clave. ¿Dónde está todo? En tu forma de pensar. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos reconciliamos con la vida, queridos amigos? Ahí nos jugamos el éxito o el fracaso de nuestras decisiones. Y si albergamos buenos pensamientos, pensamientos buenos, pensamientos positivos, estaremos felices de poder hacer todo lo que Dios ha puesto
dentro de nosotros como tarea, como misión, y además de hacer crecer aquellos dones, aquellos carismas que Dios ha colocado en nosotros, porque no los ha puesto para perderlos, sino para que demos fruto, para fructificar y para que todo vaya para bien y para mejorar nuestra vida con aquellos cercanos, con el próximo, con aquel que está en nuestra vida, en nuestra circunstancia. Y Padre, ¿cómo podemos aplicar esta mentalidad, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a pensar bien? Así es. Yo siempre suelo decir cuando me preguntan los chicos en el colegio, ¿y cómo hago para leer? Para ser un devorador de libros. Y yo les digo, a leer se aprende, hijos, leyendo. ¿Y cómo aprendemos a pensar bien? Ejercitándonos en el arte de pensar. Pensar bien, pensar de forma lógica, de forma racional. Y no nos olvidemos que Dios está dentro de nosotros. Dios te acompaña en ese proceso. El pensamiento es un acto interior. El recoger información, sentidos, sentimientos, sensus, tiene que ver precisamente desde nuestro interior. Siempre suelo decir, desde mi balcón, desde tu yo interior, a través de los ojos, a través de los sentidos, va recogiendo la información. Es un proceso tan íntimo, tan propio, tan autónomo, tan natural, que precisamente tiene que ver con tu mundo interior, con tu yo. Y si haces un buen proceso, por eso es que yo lo entiendo cuando Jesús, en esa controversia con los fariseos, les dice, a ver, un momento. No contamina al hombre lo que entra por la boca, contamina lo que sale. Es decir, las maldades, las envidias, los odios, las venganzas, todos aquellos sentimientos negativos, ¿dónde se fabrican? ¿Dónde se cuecen? ¿Dónde se forjan? Se forjan dentro de cada uno. Y podemos hacer la ecuación al revés. Y si en vez de que se forjen cosas negativas que nos van a malograr la vida, que van a provocar infelicidad en los demás, porque no generamos sentimientos buenos, positivos, emociones significativas, que cambien la vida de las personas. Y antes de irnos, Adrián, antes de terminar el programa, quiero recordar la ecuación, que lo digo en Sabios y Felices, ¿verdad? En este libro. La ecuación es muy sencilla. Hombre bueno, hombre sabio, hombre feliz. Es decir, la bondad nos lleva a la sabiduría, lo decía Sócrates, y la sabiduría nos lleva a la felicidad. Es decir, por dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que ir. Precisamente, vuelvo a insistir una vez más, la búsqueda es interior, dentro de ti mismo. Autoconocimiento, autoimagen, autoconcepto. Un yo reconciliado, un yo feliz es la clave para salir al encuentro de los demás, al encuentro del otro, sin lastimar, sin atropellar, sin crear desamor en los otros, sin hacer que el desamor se expanda, sino todo lo contrario, el amor, el perdón, la misericordia. Y si lo miramos desde otro ángulo, la bondad, la verdad, la belleza, todo aquello que nos engrandece y nos humaniza. ¿Qué te parece, Adrián? Vamos a terminar. El programa nos ha ganado la hora, se nos ha ido ya rápidamente la hora. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en otra entrega de Ser Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Gracias por estar allí. Un abrazo. Adiós.